Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Porque tú estás con nosotros, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar, Señor, de que en el día, con nuestros afanes, nos olvidamos de ti, pero tú nunca te olvidas de nosotros. Por eso te damos gracias por estar acá en medio nuestro, por habernos permitido, Señor, un momento para estar junto a mis hermanos, estudiando tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que yo sea propicio a estos momentos, Señor, para que me uses y poder compartir con tus hijos, con mis hermanos, las verdades de tu palabra. Gracias te doy. También bendigo a todos aquellos, Señor, que están escuchando a través de este país. Mando salud a Curicó, a nuestra hermana Norma. Estamos orando por ella, por su hijo. También a la isla de Chiloé le mandamos saludos de este lugar. Antofagasta y otras ciudades que en este momento no retengo, donde hay personas que están solicitando la oración por diversos motivos. Le informamos a todos aquellos, a los que nos han llamado y nos han escrito, de que nosotros estaremos preparando un grupo de oración fuerte para estar permanentemente orando por las necesidades que tiene mucha gente. Así que, Señor, que sea en tu nombre y para tu gloria todo lo que hagamos, porque queremos que tu palabra sea esparcida, Señor, y que todo el mundo la conozca, que todos tengan la oportunidad, Señor, de conocerte para que salven su vida. Y te pido que al terminar, Señor, esta lección, quede grabada en nuestros corazones, para que andemos confiados, firmes y seguros en tus manos. Bendice a todo aquel que está, Señor, en esta hora en dificultad, en problema y en aflicción, y manifiéstate para que ellos sepan que para todo hay una salida cuando estás tú presente. Gracias, en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice, amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir la Biblia de inmediato en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pueden tomar asiento, hermanos. Sabemos que el pecado interrumpe la relación con Dios. Sabemos que los cristianos, los hijos de Dios, a pesar de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos luchas, y tal vez más que antes, porque antes en forma irracional cometíamos pecados pero no nos dábamos cuenta, y si nos dábamos cuenta teníamos un remordimiento pasajero. Pero cuando nosotros, después de haber llegado al Señor Jesucristo, se dice que estamos bajo la gracia. Pero el hecho de que estemos bajo la gracia no es que nos permita pecar en forma deliberada. Porque el pecado trae consigo una consecuencia y la ley sanciona el pecado. El pecado no perdona. La gracia es diferente a la ley. Entonces, la palabra del Señor nos insta que todo pecado, debido a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, siempre va a estar presente en nosotros, siempre. Y es la consecuencia y la herencia que traemos por los siglos, desde la época de que Adán fallara. Ahora, la responsabilidad de vencer el pecado es personal, y cada uno de ustedes, yo mismo, y todos los que escuchan, tienen la responsabilidad de vencer el pecado.
Porque el pecado es una tentación. Al pecado usted le puede decir no. Y nadie le va a doblegar de su posición. Entonces lo vimos también de que el alma que pecare va a tener que dar respuesta por el pecado que haya cometido. Tenemos que enfrentarnos al pecado. Implica esto de que debemos estar siempre vigilantes, siempre permanentemente viendo y conociéndonos quiénes somos. Somos peligrosos. Porque a veces nos dejamos tentar. Y caemos porque tenemos en esos momentos una mente desordenada, concupiscente le llama la Escritura. Y esa mente desordenada no nos deja ver con claridad lo que realmente Dios quiere. Y sacamos nuestras propias conclusiones, que no es malo. Total, esto que voy a hacer no es malo, nadie me está viendo, por lo tanto yo quiero hacerlo. Y ese yo quiero hacerlo es la infracción a la ley. La Biblia dice que toda alma que pecare morirá cuando estábamos bajo la ley. Ahora, la gracia me sanciona igual por no cumplir con las promesas que le hacemos al Señor. Tenemos que tener un arrepentimiento. Tenemos que saber pedir perdón. Porque siempre cuando pecamos hay un principal ofendido que es Dios. Cuando pecamos no estamos revelando lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, debo pedir perdón al ofendido, al agraviado, que es Dios. Y después pedirle perdón a la persona que yo ofendí o le hice algún daño. Así que tenemos que aceptar la responsabilidad del pecado. Y la Biblia me dice en el Proverbio capítulo 28, Proverbio capítulo 28, versículo 13, la sabia palabra del Señor nos dice así, Proverbio 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si alguno de ustedes alguna vez ha leído el Salmo 33, cuando David dice que mientras él cayó, se quebrantaron sus huesos. Era un sufrir día y noche, porque él sabía que había infringido la ley. Él sabía que siendo rey le había fallado al Señor. Y cuando ya logra entender, porque su duro corazón había puesto en él una justificación personal, Dios le mandó un profeta. Y el profeta le dijo que él había pecado, que él había ofendido a Dios y que el pecado era digno de muerte. Pero Dios no lo mató. Pero siempre que hay un pecado, hay un inocente que sufre. Y el inocente que pagó el pecado del padre fue un hijo, que había sido el resultado de un adulterio. El hijo murió, David entendió de que la paga del pecado es muerte, que cuando alguien peca, alguien paga el precio, y ese precio, en el caso nuestro, fue pagado. Pero cuando fallamos, declaramos que aún no estoy convencido que realmente yo haya sido perdonado. Estoy revelándome a lo que dice la palabra y estoy ofendiendo a Dios. Así que debemos reconocer, debemos confesar, debemos sentirnos contristados de lo que acabamos de cometer. Y antes que se ponga el sol, debemos confesarlo. Porque la palabra dice que cuando no confesamos nuestros pecados, llega un momento que llega la oscuridad, la noche. Y en la oscuridad hay alguien que actúa que no es Dios. Porque usted guarda el pecado y el pecado empieza a descomponer su carne. Y esa putrefacción que produce causa un mal olor.
Y ese mal olor rechaza al Señor, que está pendiente de todas nuestras cosas. Por eso los holocaustos, cuando quemaban algo, decían que era un olor fragante a Dios, porque se estaba realizando un sacrificio por pecado. Y ese aroma que subía era de fragancia. Pero el aroma que sube cuando una persona falla es diferente, porque está ofendiendo al Señor. Tenemos que enfrentar el pecado cuando vienen pensamientos impuros a nuestra mente, porque nuestra mente es donde se desarrolla la guerra. Es nuestra mente la que está siendo asaeteada día y noche. Es en nuestra mente cuando nace la intención de pecar. En nuestra mente, según si está en oscuridad, va a retener y va a dar a luz el pecado. Debemos enfrentarnos a eso. Y la Biblia nos da herramientas. Cuando nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios, si la buscamos rápidamente, en 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5, está lo que el Señor nos señala en su palabra. Dice, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está hablándonos la palabra. Tenemos la autoridad para decirle al pecado, para decirle a la tentación, stop, hasta aquí no más llegaste. Y así llevar ese pecado y decirle a Cristo, te hice caso. No pequé. Me tentó, pero vencí. ¿Por qué? Porque la palabra me da el poder y la facultad de derribar todo aquello que quiera que yo muera. Así que, estimados hermanos, también en Romanos capítulo 13, por favor, Romanos capítulo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, versículo 14, 13, 14. ¿Qué dice la palabra? Sino que vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Conociéndonos Dios, no está diciendo, tú eres un cristiano. Tienes que ser como Cristo, que es tu maestro, a quien tú sigues. No proveas nada para caer. Evita todos los deseos que te puedan hacer caer. Tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios, por lo tanto, vístete de las ropas reales que Dios te ha entregado, vístete de la coraza que el Señor te ha entregado y no hagas nada proveyéndole al enemigo que la ocasión de hacerte caer. Nos advierte la palabra, porque somos nosotros los responsables. Yo no le puedo echar la culpa a nadie cuando peco, porque yo peco. Está desordenada. Así que, hermanos queridos, reconocer que en Cristo nosotros hemos muerto al pecado. En Cristo no hay ocasión. Hemos muerto al pecado. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo está en mí, ¿qué? Las obras de Cristo voy a realizar. Entonces, cuando Cristo nos quita el pecado, es porque morimos juntamente con Él. En Romanos capítulo 6, nos devolvemos, versículo 6 al 14, nos dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando morimos, cuando Cristo murió por mí en la cruz. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió. Una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo eso es voluntad humana. Dios nos está invitando a hacer lo que Él nos dice. Y lo que Dios nos dice nos conviene. Yo no puedo meterme al fuego porque me voy a quemar. Dios me dice que no puedo andarme quemando. Tengo que cumplir las funciones para las cuales Él me llamó. Corintios dice claramente que Dios no quiere que nos andemos quemando. Y el quemarse es cuando pecamos, cuando infringimos la ley de Dios. Así que tenemos que juzgar nosotros mismos el pecado y llevárselo a Dios. ¿Cómo se hace eso? Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32. Dice, sí, pues nosotros examinásemos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, cuando en hebreo el Señor dice que nos castiga, que nos disciplina, da como a hijos, porque Él nos ama y porque Él desea lo mejor para nosotros. Así que el pecado nos va a llevar a una disciplina. Y esa disciplina nos va a doler. Pero cuando estemos en medio de la disciplina, pensemos de que Dios lo hace porque nos ama. Así que, hermanos, el pecado es confesado y Dios lo perdona. Dios mismo ha provisto una forma como perdonar nuestro pecado. Las aflicciones de la carne, el pecado, el desobedecer a Dios, el ir detrás de las satisfacciones personales, olvidándonos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso la palabra dice, confesemos nuestros pecados. Y nos da la forma, porque abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero no hagamos a Jesús ministro del pecado. No hagamos a Jesús que constantemente tiene que comparecer ante Dios para decir que nos perdone. Cuidado con aquellos que diciéndose cristianos, diciéndose que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, hagan cosas
que van en contra de lo que Dios le pide a sus hijos. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos en ignorancia. Pero el mismo Espíritu Santo se encarga de decirnos que somos responsables de nuestras actitudes. Pero que vamos a tener quien nos va a guiar y nos va a llevar sanos al día de la redención. Pero para eso yo tengo que cumplir algo. Para eso yo debo cumplir no la ley, porque no ando bajo la ley, sino que tengo que cumplir con lo que Dios me dice que debo hacer cuando yo dije creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. No puedo andar predicando con una botella de whisky en la mano. No puedo andar predicando si estoy sentado en la cuneta. No puedo andar predicando si estoy fornicando. No puedo decirle a que soy hijo de Dios porque estoy en rebelión. Y esto creo que lo entienda todo el mundo porque la venida de Cristo está cerca. Por eso la palabra hay que hablarla como es, no disfrazarla. Lo que Dios quiere que digamos, porque está en la Escritura, tenemos que hacerlo. Somos responsables. No le echemos más la culpa al diablo. Porque cuando a mí me ofrecen algo que es malo contra mi vida, yo voy a procesar. Y yo voy a decir sí o no. Pero si digo sí y eso atenta en contra del Señor, no. Tengo una mente concupiscente. Estoy con problemas. Tengo la mente un poco desordenada. ¿Por qué le digo bueno a lo que es malo? ¿Por qué digo algo que es malo cuando Dios dice que es bueno? Tengo un problema, un cortocircuito. Pero el cortocircuito es porque yo no me he encargado de cuidar bien qué es lo que tengo en mi mente. Así que, hermano, la única forma de vencer el pecado es aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. No hay otra. Cuando el Señor nos dice, no mates, y mato, estoy matando el espíritu, también mío, por haber desobedecido la ley y la orden de Dios. Porque si bien es cierto, estamos libres de la ley, pero si yo mato, infrinjo el pecado, infrinjo la ley. Yo no puedo decir, Cristo murió por mí en la cruz, por lo tanto yo soy perdonado, ¿puedo matar entonces? No. Jesús venció la ley por mí, pero Él la venció para que yo hiciera lo que Él hizo. No puedo hacer otra cosa diferente a lo que Él hizo. Honrar a su Padre, glorificar a su Padre. Mientras estuvo en la tierra, glorificó a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía consultándole a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer cosas a espaldas, para atentar contra la voluntad de Dios, para hablar mal de un hermano, para desearle mal y maldecir a una persona? ¿Quiénes somos nosotros? Así que, hermano querido, la victoria sobre el pecado está en un Salmo 119, del 9 al 11. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué una lámpara en la noche cuando no hay luz ni las estrellas están iluminando? Prendo una lámpara y veo si hay un hoyo. No, la palabra es mi lámpara que alumbra mi caminar en medio de las tinieblas. Leámoslo. Salmo 119. Para que sepas, el salmo más largo de la Biblia, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer una parte, un par de versículos. 119. Versículo 9 al 11. Versículo 9. Con
¿qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios hoy día? Enseñarnos sus estatutos. Ha mandado al maestro de maestros, ha mandado al que escribió la Biblia, el Espíritu Santo en nosotros. No aleguemos ignorancia porque no somos ignorantes. Nadie podrá decirle al Señor el día del juicio de que nadie le explicó ni nadie le enseñó. Porque la palabra del Señor dice que será predicado el Evangelio hasta lo último en la tierra y ahí vendrá el fin. Todos van a escuchar del Evangelio. Cuando la iglesia deje de predicar el Evangelio en la tierra, es porque no va a estar en la tierra. Cristo ya se la llevó en un arrebato, la vino a buscar a su novia para estar ajeno a la ira de Dios. Pero Dios levantará 144,000 varones que van a seguir predicando la palabra del Señor. Ellos serán muertos por predicar la palabra del Señor, pero todos la oirán. Los matarán porque predicaban la palabra del Señor. Van a ser todos muertos. Y ahí cuando el diablo esté cantando victoria, vendrá y todo ojo le verá. Y los que le atravesaron, los que lo menospreciaron, los que lo ofendieron y rechazaron, lo verán. Lo dice la Escritura. ¿Dónde querés estar tú? ¿En ese juicio? ¿O quieres evitar ese juicio, esa deshonra, esa perdición? ¿O tú le estás llamando a Dios mentiroso? ¿O tú le estás diciendo a Dios que lo que dice la palabra no es así? ¿Que es un cuento de vieja? ¿Que Dios está equivocado? El equivocado son aquellos que opinan así. Porque ni el sabio más sabio en la tierra ha dejado de lado esto y ha gastado millones de millones para probar que la Biblia es un cuento y han fracasado. La han quemado, la han destruido, han matado a los que tenían una Biblia, los han quemado en plazas públicas y aquí está todavía. No puede ser destruida. Y ya está, ¿por qué? Porque Dios quiere que nadie alegue ignorancia. Cuando usted le dice a una persona, cree en Jesucristo, es el único que puede salvar tu vida, y usted le explica las razones, Él tiene la decisión. Porque si no entiende algo, usted se lo va a explicar. Pero si Él no quiere entender, entonces no hay explicación que le haga entender. Pero Él no puede alegar delante de Dios después diciendo, es que nadie me dijo esto. Mentira. Por eso ahora estamos en los postreros días. El 95% de los que creemos en Dios sabemos que la venida de Cristo está cerca. Pero no para pisar la tierra, sino para venir a buscar a sus hijos. Para venir a buscar a su novia. Porque Él lo prometió. Y Cristo nunca mintió. Voy a preparar lugar para ustedes. Y volveré y me tomaré a sí mismo. Porque somos parte de Él. Somos parte de Él. Por lo tanto, nos viene a buscar para evitarnos el sufrimiento que van a tener miles y miles de personas por no haber creído en Él. Por eso, hermanos, seamos responsables
tenemos la salvación, se hunde el barco, está lejos la playa, voy nadando, de repente viene una tabla flotando, tomémonos de esa tabla, porque a esa tabla nos puede llevar a la salvación. Este mundo se hunde y hay un barco que está flotando. Y ese barco tiene todavía las puertas abiertas. Hágale caso al Señor. Deje de alimentar su carne y su ego. No sirve. Minutos de gozo, minutos de alegría, una noche borrachera, no sirve. Porque usted está matando lo que Dios creó. Dios es el Dios de la vida y Él da vida en abundancia para que usted la disfrute. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que se salve. Por eso tiene una y mil formas, para que entiendan, para que se miren a sí mismos, se examinen a sí mismos y se hagan una pregunta: ¿soy merecedor yo de irme al cielo? Porque usted le pregunta a una persona, si usted se muere, ¿dónde cree que se va? No sé. Pregúntelo. Otros más patús dicen, no, voy al cielo, porque Dios es amor. Y Dios no va a dejar que nadie se pierda. El diablo sigue con sus medias verdades, ¿no? El diablo sigue con sus medias verdades que tanto se repite que después se convierte en una verdad. Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque Él quiere que nadie se pierda. Pero falta la otra mitad. Dios quiere que nadie se pierda. Por eso tarda su venida, para que el único que los puede salvar, Jesucristo, sea aceptado como el Salvador. Y sigue mintiendo el diablo. Y la gente le sigue creyendo. Por eso nos odian, como le he dicho tantas veces. La promesa de Dios para el pecador, para todo el mundo, es que siempre habrá una salida. ¿Y dónde está eso? Corintios capítulo 10. Veámoslo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Escuchen bien. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación viene del lado humano. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, nos tientan, estamos a punto de caer y Dios nos muestra una salida. Pero el que toma la última decisión, ¿quién es? Nosotros. Dios nos deja que tomemos nosotros, porque Él ya nos ha advertido qué va a pasar si nosotros hacemos lo contrario a lo que Él nos dice. Y salta uno por allá, dice, pastor, ¿vamos a perder la salvación? No, no la haya a perder, porque Dios es fiel a su palabra. Dios tiene la Biblia llena de versículos, donde da la seguridad plena que nunca nos va a abandonar, ni nunca nos va a dejar. Pero vas a empezar a sentir la mano de Dios. No vas a ser prosperado en tus negocios. Vaya a andar chutando piedra hasta que reconozcas, como el hijo pródigo, en la casa de mi padre, hasta el jornalero tenía que comer. Y yo ahora acá, chutando piedra, comiendo comida barata, chatarra, abriendo bolsas para alimentarme, golpeando puertas para que me ayuden. Y en la casa de mi padre hay de todo. Eso pasa.
y volvemos al Señor, porque Él nunca nos perdió de vista, siempre nos observó. Pero llega el día en que el arrepentimiento llega al corazón del pecador, porque el Espíritu Santo lo contriñe, lo redarguya y le muestra su condición. Y vuelve. ¿Y qué dice el Padre? No te voy a encontrar. No, lo ve venir de lejos, corre hacia Él y lo abraza. Y lo bendice. Recupera sus ropas reales y le pone el anillo del poder. ¿Usted cree que las parábolas están para qué? Están para demostrarnos que tenemos el Dios más bueno que puede existir, el Padre más bueno que está llamando al arrepentimiento a tantas personas que hoy día se jactan de que Dios no existe. Hermano, siempre va a haber una puerta. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos libertad en Cristo. Tenemos el gozo del Espíritu Santo. No somos fomes, lo pasamos bien también, nos divertimos, vamos a fiesta, pero no hacemos lo que ellos hacen. Nos comportamos como tal, como hijos de Dios. Por lo tanto, somos libres para tomar decisiones. Si una persona viene y le dice a usted, te invito a tal parte, procese primero. ¿Dónde me está invitando? ¿Para qué me está invitando? ¿Qué consecuencias tiene si voy? Tome una decisión. No la tome a la ligera, porque a la carne le gusta que le hagan cariño, a la carne le gusta que le hagan masajitos por aquí y por allá, pero piense primero de que eso es temporal. Lo que Dios le ofrece a usted es para siempre. Tome las decisiones, pero hágalo con responsabilidad. Romanos, veamos Romanos, capítulo 8, versículo 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué quiere decir esto? ¿De que la vida cristiana es fácil? ¿O estamos siendo juzgados siempre? Sí. ¿Acaso el mundo nos recibe con aplausos? ¿Acaso cuando predicamos a algunos cristianos en algunas partes los están matando? Sí. En Nigeria los matan. Los agarran a palo en plena vía pública. Los encarcelan. ¿Por qué? Predican la palabra. Por eso este versículo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. A veces la familia nos repudia. Somos contados como ovejas de matadero. La verdad, hermanos, que no es fácil. Nadie nos dijo que era fácil. Jesús cuando la llamó a usted, cuando llamó a los varones, nunca le dijo, vengan a un paraíso de flores, de paz. Vengan a descansar. Síganme a mí, como decía el Chapulín. Síganme lo bueno. Nunca. No ofreció nunca nada de lo que la carne le agradaba. En el mundo tendrán aflicción. Toma tu cruz y sígueme. La copa que yo voy a beber, también ustedes la beberán. Está en su Biblia. La conversación que tenía con su discípulo. Él hablaba de que su vida iban a dar por causa del Evangelio.
El único apóstol que murió en cama fue Juan. Todos los otros apóstoles muertos, aserrados, saeteados, quemados, tirados de un pináculo de la altura, todos. Y después han seguido muriendo miles. Pero aquí estamos. Aquí estamos porque el Evangelio es explosivo. El Evangelio es dinamita. Cuando explota, todo lo que está a su alrededor es tocado. Y lo dijo Pablo, que el Evangelio era como una dinamita. Se ha acercado el reino de Dios para salvación de todos aquellos que creen. ¿En quién? El autor de la vida. En el Señor que está con nosotros. El estar en Cristo no es una libertad para pecar. Algunos están convencidos de que como son cristianos pueden pecar libremente, total son salvos. Mentirosos. Nunca han conocido a Cristo. Nunca. Pueden estar sentados en la iglesia al lado suyo. Pueden ser cizaña. No son trigo. Quiero que entienda esto. Pero Dios los conoce. Dios los conoce. Su salida y su entrada. Pero les advierte que aún hay tiempo. En Cristo tenemos libertad. Somos libres. Ya no somos esclavos de aquel que viene a matar, a hurtar y a destruir. Ya no somos esclavos de las tinieblas. Somos libres. Por eso, me gustaría que leyéramos Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículo 13. 5, 13. Bendito sea el Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo hacemos entender a una persona que dice, no, yo creo en Dios? No, yo soy cristiano. Muéstrame tus obras. Como cristiano tenéis que tener obras. Porque las obras del cristiano están en el mismo Gálatas, cuando nos dice que no debemos estar en la carne, no debemos pecar, odiar, irritarnos, fornicar, hurtar, adulterar. No debemos. O sea, ¿estamos libres en Cristo para hacer eso? No. Estamos equivocados. El amor, el espíritu, la creencia en Dios tiene frutos. La carne tiene obras. El espíritu trae frutos. Y el espíritu con la carne no tiene ninguna relación. Ninguna. Son enemigos entre sí. Donde está el Espíritu de Dios, no puede estar la carne. Y donde está la carne, no puede estar Dios. Así que si alguno se cree cristiano y es mentiroso, es fornicario, es adúltero, se va de la iglesia buscando palabras en otro lado, nunca ha conocido a Cristo. Nunca. Porque el mismo Señor los sanciona y los acusa. Cuando dice la palabra, si estos se fueron de nosotros, era porque no eran de nosotros. Y se fueron de nosotros para que se manifestara que nunca fueron de nosotros. Paja molida, cizaña
que ocupan asientos para venir a descansar, para venir a justificarse, pero no tienen a Cristo en su corazón. No hay testimonio. Son ramas secas, porque no están injertados a la vid verdadera. Y toda rama que es arrancada se seca. Lo dice Jesús. Hermano, tengo que darle gracias al Señor porque nos habla con firmeza. Y no tan solo usted, yo le doy gracias a Dios porque esta palabra está llegando a lugares que yo nunca pensé que podría llegar. Personas que nos llaman de diversos lugares o que nos escriben. Y nosotros como cristianos tenemos el privilegio de tener un lugar donde nos edifican, donde Dios nos está dando la oportunidad de hacer algo y principalmente de orar por aquellos que están viviendo en problemas. La libertad debe ser usada para servirle al Señor, pero no para alcanzar cosas personales. Cristo es el que provee. Cristo es el que bendice. Cristo es el que prospera. Cristo es nuestro amigo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada. Podrá tener la mejor casa, el mejor auto, podrá tener un tremendo pololo, podrá tener una tremenda polola. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Por eso estamos hablando de la salvación, ¿no? Por eso estamos hablando de la tremenda salvación que Dios nos hace y no la entendemos porque miramos hasta aquí, no miramos más allá. No piensan, no me incluyo, de que un día van a tener que partir. Si no estamos para estar eternos acá. Un día vamos a partir. Y ahí no se va a acabar la vida. Muchos dicen, me voy a morir porque estoy cansado de sufrir. Total, después todavía no hay otra. Y van a abrir los ojos y se van a encontrar con la tremenda sorpresa. Que lo que decía el caballero en la esquina, lo que hablaba la viejita más allá, era verdad. O sea que después de la muerte hay vida. ¿Se dan cuenta? Pero va a haber vida para algunos y no para otros. Es como habla la fiesta de los invitados. Cuando el Señor pide que inviten gente a su fiesta. ¿Usted cree que el que está invitando va a dejar entrar a la fiesta a quien lo rechazó toda la vida? Aquel que con sus actos lo despreció, aquel que lo llamó mentiroso, aquel que se jactaba de que a él nada le pasaba, por lo tanto no hay Dios. Tremendo. Si pensáramos un poco en eso, si Dios obligara a la gente a través de su poder, pero Dios no tiene hijos a la fuerza. Él puede haber arreglado la humanidad haciendo pura gente como hoy día están haciendo los robots, haber hecho robots para que le sirvieran. Pero Dios amó su creación, por eso la salva. Hermano, hay que tener una relación con el mundo, pero es una relación que vamos a enfrentar mucha oposición. En Juan capítulo 15, Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Y todo aquel que lleva mucho fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, por favor, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Léalo, medítelo, piense cómo el Señor en todo momento nos está aclarando. 8 y último dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En permanecer en Cristo. En que llevéis mucho fruto, los frutos que están en la Escritura. Amar al prójimo, cubrir al desnudo, tener paz, ser benigno, tener esperanza, hablar con fe, frutos de arrepentimiento. Y en eso he glorificado a Dios y seáis así mis discípulos. Sin eso no hay discípulo en Cristo. Así que, hermano, la relación con el mundo, sabemos que nosotros tenemos que enfrentarla diferente a cómo la enfrenta el mundo. El mundo responde con la misma prepotencia que se le hace. Pero Jesús a nosotros nos enseña que no, que la dura respuesta a la respuesta fea, cochina, a la ofensa que nos hacen, debemos actuar con mansedumbre. Lo dice. La blanda respuesta aplaca la ira. Para pelear se necesitan dos. Y Dios no va a permitir que te agredan. Se lo digo con absoluta seguridad. No va a permitir que lo agredan cuando usted le trabaja a él. El demonio no la va a poder tocar. La persona endemoniada va a demostrar la impotencia de tocarla, no poder tocarla. Se va a rasgar la ropa, se va a arañar, porque Satanás no te puede tocar. Porque Dios no se lo permite. Así que, hermanos queridos, somos peregrinos de este mundo, estamos de paso. Hoy día somos, mañana no. Hoy día hay luz, mañana hay tiniebla. Lo único que queda para siempre es la palabra de Dios. Y así nos enseñan cuando recién llegamos al Evangelio, cuando nos llevan a la calle a predicar. Y tenemos que decir ese versículo. Sécase la hierba, cáese la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito el Señor. Esa palabra que nos alimenta y que tiene que llegar al corazón, porque la palabra es una espada que penetra en el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que disciernen los pensamientos del corazón. Y ante ella estamos desnudos. Así que, hermanos queridos, los cristianos vamos a enfrentar un juicio. Es inevitable.
Pero el juicio que vamos a enfrentar los cristianos, está en la Escritura, no es para condenación, porque ya nadie nos puede condenar. Ya fuimos juzgados, fuimos declarados justos, fuimos justificados. Por lo tanto, ese juicio va a ser cuando el Señor nos diga, no hiciste todo lo que tenías que hacer. Así que teníais 5, te voy a quitar 3 para dárselo al que sí lo hizo. Te tenía una corona, pero no te va a poner una hoja de laurel. No en la... Vamos a ser medidos. ¿Cómo nos portamos? Si hicimos la obra de Dios o no lo hicimos. Si le hablamos al mundo de Jesús o no lo hicimos. Llega a su casa, lea la Biblia. 2 Corintios, capítulo 5, léala. Pero hay muchos que van a enfrentar el juicio del trono blanco. ¿Y dónde vamos a estar nosotros ahí? Ahí también. ¿Y cómo? Vamos a estar ahí, pero vamos a estar de observadores, junto con los ángeles. Y veremos cómo llorarán. Veremos cómo se van a arrodillar pidiendo perdón. Cómo van a gritar diciendo que Jesucristo es el Señor. Y la palabra me dice que Dios dará la orden. Láncenlo al fuego, al lago de fuego y azufre. Por eso aún es tiempo. Tenemos que hablarle a las personas que la salvación está aquí. El tribunal de Cristo, como decía en 2 Corintios, capítulo 10 en adelante, léanlo por favor, habla que nosotros no vamos a ver un juicio, no, ya fuimos juzgados. Las obras van a ser evaluadas según su calidad. Miren qué increíble, que sus obras sean buenas, porque vamos a ser calibrados por las obras que hicimos o no hicimos, no por nuestros pecados. Las obras serán evaluadas. ¿Y dónde está eso, pastor? En tu Biblia, búscalo. Corintios, capítulo 1, búsquelo. 1 Corintios. Capítulo 3. Versículo 11 al 15. Escuchen bien, dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. El fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Recompensa. Leo de nuevo. La obra de cada uno, cual sea, el fuego lo va a probar. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estamos acá? ¿Dónde estamos viendo? Estamos en el tribunal de Cristo, ¿no? Piensen en esto. En el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta por nuestras obras, ¿cierto? Bueno, la obra de cada uno va a ser probada por el fuego.
Si la obra fue hecha en oro, como dice la palabra, el oro es difícil que se derrita. Tiene que ser un calor intenso. Si fuere, digamos, de algún metal precioso, como la plata, el oro, piedras preciosas, es difícil que se consuma. Se va a consumir más rápido que la madera, el heno, la paja. Va a ser quemada y no va a quedar nada. Por lo tanto, lo otro se va a derretir y va a quedar el mismo valor. Si el oro se derrite, va a quedar el mismo valor. No va a desaparecer. Entonces cada uno dará cuenta de la obra que hizo mientras estuvo y ahí vendrán las recompensas. Por eso, hermanos queridos, no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Sigamos en el camino perfecto del Señor. La recompensa incluyen 5 coronas. Cada una es otorgada por diferentes razones. Segunda de Timoteo, si le interesa, va a tener un espejito para verse cómo se ve. Tenemos ahí Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, la corona de justicia. Está hablando Pablo, que a él le va a ser dada. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a sufrir, a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora bien, en Primera de Tesalonicenses, nos devolvemos, capítulo 3. La palabra del Señor dice así, 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en la santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hermanos, las promesas del Señor están vigentes, están en vida, y otras coronas que las vamos en el futuro a ver. Está la primera corona, la de la vida, la de la salvación, la de justicia. Son 5 que el Señor en su palabra promete que van a tener sus hijos. Así que estamos acá esperando el cumplimiento de su palabra, que se va a realizar en cualquier momento. Casi todas las profecías ya están cumplidas, por no decir todas. Faltan algunas en el Medio Oriente que ya se está viendo por aquí y por acá, donde se está diciendo paz en Jerusalén, que llegaron a un acuerdo, paz y seguridad, pero de repente vendrá el terror repentino y ya las naciones se están juntando, están declarando de un nuevo tiempo, una nueva era, están
sacando cosas que son alarmantes, como es el asunto en Chile de la ESI, que va contra los niños, violenta la libertad de los padres. Ahora el colegio va a mandar más que la libertad del padre. Van a poder decirle al niño de la cuna prácticamente hacia adelante si se percibe hombre, se percibe mujer y un montón de tracalada que el diablo quiere meter en la sociedad. Entonces eso anuncia de que la venida del Señor está pronta. Los días son acortados, estamos viendo, hay guerra, rumores de guerra, que por ahí se levanta un loco y bombardea acá, y acá se levanta otro loco, y que crean miles de misiles para destruir. Rumores de guerra, principios de dolores. Entonces es hora de acercarnos al Señor. Dios nos invita en esta hora que la salvación es el regalo más precioso que Dios le puede dar a un ser humano. Pero que el que rechaza esta salvación es como lo que dice la Escritura. Cuando Dios dice que amó de tal manera este mundo, que no escatimó ni la vida de su Hijo, para que el mundo fuera salvo a través de Él. Pero también dice que el que no cree ya ha sido condenado. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga, que esta enseñanza haya quedado en su corazón. Yo tengo ya este estudio, por si alguno lo quiere. Es cortito, yo le puedo dar las copias que hay por la módica suma de 30.000 pesos. No, eso es broma. Mire, ya se está orando el hermano ahí con la plata. No, hermano, esto es gratis. Todo lo que hacemos acá es gratis. No como un cabezón por ahí me mandó a decir, bueno, ¿y a qué hora voy a pedir los diezmos? Me dijo. Como si alguna vez en esta iglesia se predicara el diezmo, hermano. Bla, bla, bla. ¿Y a qué hora voy a pedir los diezmos? ¿Te repartís los diezmos? ¿Te compraste la 4x4 ya? Yo oro por ese tipo. Está en oscuridad. Póngase en pie, por favor. Hermanos queridos, nunca se olvide que la salvación no fue por mérito, fue por gracia. No por mis obras, no por lo que yo sea, sino que fue por gracia, por amor al Señor, a nosotros. Él nos amó estando muertos. Por eso le damos gracias por haber podido terminar este estudio. Se lo digo también y lo repito acá antes de orar, si alguna persona está interesada en este estudio, me puede escribir al correo que sale en la página web de la iglesia para yo podérselo enviar a su correo, a su WhatsApp, ¿ya? O también la Facebook tiene un teléfono en la página y ese teléfono WhatsApp también por si quieren solicitar este estudio. Demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estos momentos que hemos podido desarrollar un estudio. Yo sé que faltan muchas cosas más, pero se trató de decir lo más importante. Y lo más importante es que quede en el corazón de cada hermano, de cada persona que haya escuchado o que vaya a escuchar. Señor, para que tú demuestres que eres un Dios que no quieres la perdición de la persona. Tú, Señor, haces todo para que la persona se salve, pero la última decisión tú no la tienes, porque tú un día nos diste la libertad de elegir. Entonces, en esos momentos que ellos vean su condición y que sientan la necesidad de salvarse, para que tengan una vida plena y eterna, no de perdición eterna. Señor, que esta palabra alcance lugares donde haya necesidad y donde haya personas sin esperanza. Oramos para que tú seas glorificado y que te conozcan
que eres el único Dios verdadero. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que han estado en las redes sociales o van a verlo. Bendice a sus familias. Hay madres, Señor, que están sufriendo por la conducta de sus hijos. Esos hijos hay que pedirle al Señor, orarle, Señor, al Señor, para que Dios los toque, para que Dios los salve. Y a otros que están pidiendo por enfermedades, que conozcan al doctor de doctores, el que sana, no tan solo el alma, sino que el cuerpo y el espíritu. Gracias te damos por estos momentos, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la Iglesia dice: amén. Sí. Velemos. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.